Vamos a hablar con Gabriel de Rademacher, que es el titular de Cartés y que ya está en línea con el programa. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, el agro, decía, volviéndome un poquito para atrás, gran responsable de estos números que mostró Duhovne en la jornada de ayer, ¿no? Y sí, nos ha tocado una vez más ponernos desde el campo sobre los hombros la recuperación o el intento de recuperación del país. Lo que pasa es que nosotros decimos que con esto solo no alcanza una producción récord si no hay después un gasto consciente o una manera consciente de llevar adelante el gasto. Aparentemente la política viene por el lado de incrementar los ingresos a través del incremento de la cuestión impositiva y no por la racionalización del gasto, gasto de la política, gasto de la justicia, bueno, el achique del gasto público en general, ¿no? Claro. Que es lo que tanto preocupa no solo al ciudadano de a pie, sino también al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ayer escribió una columna, hizo un escrito con esta cuestión de que al campo, bueno, hay mucha expectativa, especialmente del gobierno, con el resultado que tenga el campo en esta campaña gruesa. Ahora, insistió mucho con esta idea de que se acuerdan del campo cuando lo necesitan al campo. Absolutamente. Allí yo pongo que el único aliado que hemos tenido en este año ha sido el clima, porque realmente, bueno, hasta ahora nos ha beneficiado, nos está complicando un poco con el exceso de precipitaciones las etapas de recolección, la etapa de cosecha, pero en términos generales, salvo a quienes les ha tocado un episodio de inundación, hemos sido acompañados por las lluvias. El año pasado, lamentablemente no. El año pasado tuvimos las consecuencias de la peor sequía de los últimos 50 años. Y ahí es donde uno ve que está absolutamente solo, no tiene ningún lugar a donde agarrarse, no tiene ningún respaldo de parte del gobierno ni de parte de ninguna institución, a tal punto que cuando tuvimos que recurrir a una refinanciación de pasivos, porque sencillamente se había perdido la cosecha para hacer frente a las deudas, bueno, fuimos remitidos al Banco Nación, que uno entiende por definición que es una banca de fomento de la producción, y allí sí que nos recibieron, pero claro, con tasas del 60, 65, en un momento del 80%, obviamente incompatibles con cualquier intento de producción. Imaginemos que la rentabilidad en cualquier negocio no está por encima del 10%, si uno tiene que pagar un 80, un 60, un 65% de interés, bueno, escapa a cualquier análisis. Claro. Pero bueno, esa es la realidad en la que nos toca desempeñar la actividad productiva, que, resalto, es el fundamento en el que se asienta la recuperación del país, ¿no? Otra cosa que señala mucho en esa columna de opinión es que también hay temor en el sector por la cuestión del medio ambiente y la persecución que hay desde distintos sectores por la aplicación de fitosanitarios y demás en los campos. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros nos hemos enterado de que hay una reforma que ya está, una reforma del Código Penal que ya está en la Cámara de Senadores, que tiene un capítulo muy importante en la parte ambiental. Y en esto quiero hacer una aclaración. Bajo ningún punto de vista estamos intentando defender o reivindicar a quien no produce bajo el más estricto control del cuidado del medio ambiente a través de la aplicación de las buenas prácticas agropecuarias. Creo que quien no lo hace debe ser efectivamente marcado, condenado y bueno, y pagar por lo que hace. Bueno, esto es radio, ¿verdad? Porque estoy con los chicos en el auto. Bien. Muy bien. Sí. Me bajo para que no se sienta el ruido. Pero lo que preocupa es la discrecionalidad, la ambigüedad de lo que se está proponiendo como reforma del Código Penal. Porque allí se habla, por ejemplo, de delitos contra la biodiversidad. En un término muy amplio. Es muy difícil acotar y marcar claramente qué es un delito contra la biodiversidad. Por ejemplo, claro, si se habla
de liberación de flora o fauna exótica en un medio ambiente y de los daños que ello pueda traer aparejado, por ejemplo, en la reproducción de especies autóctonas. Imaginemos que uno está llevando adelante una producción sustentable, por ejemplo, de maíz. Es realmente un cultivo muy importante en la rotación porque provee justamente sustentabilidad al sistema. Claro. Lógicamente estamos restringiendo la biodiversidad porque estamos tratando de tener en un lote únicamente maíz y tratando de eliminar malezas, tratando de eliminar competencia. Ahora, si está disponible esa herramienta para un fiscal que pueda acusarnos de estar atentando contra el medio ambiente cuando estamos produciendo maíz, y bueno, se va a complicar realmente mucho la producción. Lo mismo cuando tenemos un tambo o cuando tenemos novillos en engorde en una alfalfa, donde tenemos alfalfa y novillos. Claramente hay una restricción a la biodiversidad. ¿Qué pasa cuando se habla de los riesgos de contaminar el medio ambiente por la liberación de sustancias tóxicas? Puede parecer un fiscal que en cumplimiento de sus funciones estime que una aplicación de productos fitosanitarios cumpliendo con todas las normas de seguridad está contaminando el medio ambiente. Ya hemos tenido casos en Córdoba. Entonces, si no se categoriza muy claramente qué es lo que se quiere decir, corremos el riesgo de quedar expuestos a una verdadera cacería de brujas por cuestiones ideológicas, para nada técnicas, para nada científicas, y ese es el peligro que queremos resaltar para realmente poder entrar en una discusión que sea enriquecedora de una modificación que va a ser trascendente en el Código Penal. Claro, lo que piden es mucha mayor precisión y detalle en las definiciones de todas estas cuestiones, ¿no? Y participación. Lo que preocupa, por ejemplo, es que hemos tenido en semanas anteriores contacto con 2 senadores que ni siquiera estaban enterados de que este proyecto estaba ya en Senado. Y ¿Es un proyecto del oficialismo? Es un proyecto, sí, impulsado por el oficialismo. Pero, que repito, está bien que se castigue a quienes hacen malas cosas en el campo, en la industria, en el comercio, en todos los ámbitos. Pero seamos muy cuidadosos de definir qué es lo que es un delito y qué no. Y si no entramos en una zona de ambigüedad y discrecionalidad que es tremendamente peligrosa, y ya sabemos lo que ocurre cuando de pronto un gobierno nacional utiliza esa discrecionalidad para perseguir a un sector. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Gabriel Javier Albarracín es mi nombre, buen día. Buen día, Javier. Le quiero preguntar por otra cuestión que hace a esto también, ¿no? Pero veía que hacía referencia al tema, ¿no? Con respecto a los caminos y la cantidad de camiones que tienen que circular por el hecho de esto, del boom de esta cosecha. Y que bueno, estamos hablando de lo mismo por lo general en décadas y en décadas de que ha habido poca inversión en eso. Bueno, es otro tema que por supuesto no compete a ustedes, pero que desde los gobiernos del color que sea nunca se ha trabajado, ¿no? Es como que se evoluciona por un lado, pero por el otro lado hay un estancamiento de infraestructura tremendo, ¿no? Es terrible. Mira, yo estoy en este momento parado en un camino de tierra, acabo de lograr salir de mi casa y han caído 20 milímetros. Sin embargo, la circulación se hace tremendamente complicada porque, bueno, el movimiento de camiones y esta necesidad de tener que sacar producción del campo para cubrir deuda, realmente ante la realidad de la infraestructura genera una crisis enorme. Y los productores hacemos un aporte gigantesco en materia impositiva para la conservación de los caminos. Gabriel, el tema es que realmente lo que uno pone se invierta en lo que nos dicen que se va a invertir, ¿no? Gabriel Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, Fernanda. Lo escuchaba recién en toda esta cuestión ambiental y pensaba en el plan de agroforestación que está llevando a cabo, bueno, por lo menos aquí en la provincia. Los productores, ¿cómo están con esto, con la declaración de árboles plantados que ya tengan en sus espacios productivos? ¿Tienen la intención de ponerse a tono con esta solicitud para poder forestar y cumplir el porcentaje mínimo que requiere este plan? Sí, desde las entidades nosotros hemos apoyado esta ley agroforestal. Creemos que
es una manera también de acercarse al resto de la sociedad y demostrar que peleamos por hacer las cosas bien. Indudablemente una barrera de árboles en lugares estratégicos, más allá del porcentaje que se deba cumplir, es importante como una forma de una barrera visual entre el campo y algunas regiones sensibles. Bien. Llámese una ruta, una localidad, hasta uno mismo le da una tranquilidad, una sensación de tranquilidad, aún sabiendo que las tareas que se llevan adelante son inocuas para la salud por el modo en el que se llevan adelante, Claro. por las normas de seguridad que se siguen. Así que desde ese punto de vista, más allá de lo engorroso que pueda resultar tener que adecuarse a la instrumentación de este plan de forestación para el productor, en términos generales lo ha tomado bien y está dispuesto a llevarlo adelante. Gabriel, ¿será tipo de elecciones en la provincia? No le pido que se manifieste por un nombre particular, pero ¿qué opinión al respecto de quién podría ser la fuerza ganadora? Hablo del oficialismo, ¿esto al sector conviene? ¿Tiene una opinión formada al respecto? En general, lo que uno le reclama a todos los candidatos es que pueda haber una instancia de comunicación, de diálogo fluido, para poder llegar con este tipo de inquietudes y no estar parado en veredas opuestas. Pretendemos ser colaboradores de una gestión en la medida de que podamos emitir nuestra opinión y hacer nuestras consideraciones para hacer más fácil la producción, para hacerla más viable. Y bueno, en definitiva somos un sector muy importante de la sociedad y consideramos que tenemos que estar cercanos al gobierno para salir de ese círculo de enfrentamiento que ha caracterizado, por ejemplo, a la gestión del gobierno nacional anterior, ¿no? Nosotros tenemos claramente la visión de que eso es lo que no queremos. Bien, aprovecho ya que lo mencionó a lo del gobierno anterior, le repaso un fragmento de lo que escribió ayer. Con respecto a las dificultades que tiene el sector. Dice: cambio permanente de pautas económicas, presión fiscal asfixiante, tasas de interés usurarias, inflación indomable, dólar artificialmente atrasado y retenciones. Es la misma receta o los mismos puntos que le reclamaban al gobierno anterior, ¿no? Sí, lamentablemente hay muchos de esos puntos, te diría que todos, están incluidos en lo que se le reclamaba al kirchnerismo, con la diferencia de que había una intervención muy fuerte en los mercados, claro, que hacían todavía más artificial, por ejemplo, el tipo de cambio. Recordemos que prácticamente estaba proscripta la producción de trigo o la producción de maíz, sí, que son cultivos esenciales, no solo para la alimentación, sino para la alimentación del suelo, para la sustentabilidad del sistema productivo. Claro. Recordemos cómo estaba la actividad tambera también. Era una situación insostenible en el tiempo por el grado de intervención nociva que tenía el Estado sobre la producción. Bien. Gabriel de Rademacher, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo y saludos. Ha sido muy amable.